Una, con un permiso que da Migración Colombia para aquellos de Mercosur y CAN que no necesitan incluso ni pasaporte, y para aquellos diferentes a estos bloques de países de aquí de Sudamérica que sí requieren un pasaporte. Entonces, si no están por política nuestra en aquellos que requieran visa, es Migración Colombia quien autoriza el primer ingreso por 90 días y luego lo puede prorrogar por otros 90 días, ¿no? Y el otro grupo de extranjeros que pueden entrar, pero ya los que requieren visa. Entonces Migración Colombia lo que va es a mirar que tenga la visa en el pasaporte. Si no tiene la visa, lo tendremos que regresar. Si es ciudadano cubano y viene ingresando hoy por el aeropuerto de Dorado y no trae la visa de ingreso de turismo, nosotros nos devolveremos a través de la misma aerolínea en el siguiente vuelo. Pero yo manejo la base de Cisben, y hay muchos venezolanos, pero ellos tienen cédula venezolana. El Cisbener no permite el ingreso de venezolanos por la cantidad de números que trae el documento. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Van a la registraduría y allá les dan una cédula colombiana y con eso necesitan el Cisben. Sí, ahí habría que entrar a revisar bien en detalle esa situación, porque para entrar a obtener una cédula colombiana hay que entrar a mirar si se están cumpliendo los requisitos de que exige la Constitución Nacional. Uno es colombiano por nacimiento o por adopción, ¿cierto? Por nacimiento el que nace acá y es hijo de padres colombianos. El extranjero que su hijo le nace acá siempre y cuando el extranjero se encuentra irregular en el país. Si se encuentra irregular, no. O el hijo de colombianos que nace en el exterior y luego se domicilia en Colombia. Ahí ya tiene uno la nacionalidad colombiana por nacimiento, ¿no? Y por adopción es especialmente para los extranjeros que tienen que, primera condición, estar regular en el país, haber estado más de 2 años en esa condición de regular y residente, y a partir de allí que solicite y autorice y se sea aprobado por parte de la Cancillería la nacionalidad colombiana a través de una resolución. Si le están llegando con una cédula que no fue obtenida en alguna de las dos condiciones, puede ser una cédula que se obtuvo de manera fraudulenta, ¿sí? Porque desafortunadamente obtener una cédula colombiana aquí eso es relativamente fácil y es relativamente económico, ¿no? Y entonces esas situaciones tocaría entrar a revisar en detalle, porque aquí, aparte de que se está usurpando la nacionalidad colombiana en forma fraudulenta, pues estamos frente a la posible comisión de un delito, ¿no? Y habría que entrar a revisar más en detalle. Porque frente al tema de la inscripción, el ciudadano venezolano que llega acá con una cédula de venezolana y no le muestre, no tenga el pasaporte y en el pasaporte tenga el sello de Migración Colombia, como lo vamos a ver ahorita, está en ingreso y permanencia irregular. Por consiguiente, si bien es cierto, no se le puede negar los servicios porque es un servicio público y de libre acceso, sí debe ser direccionado, debe ser informado a Migración Colombia, porque nosotros tenemos que entrar a intervenir y a revisar la situación migratoria de ese extranjero. Por eso yo hice énfasis de que el control finalmente lo hacemos entre todos, que la norma migratoria extiende a través de unas obligaciones a ustedes, que somos operadores del día a día y que van a tener que encontrarlos, para que conozcan esa situación y nos la den a conocer y nos la informen a través de un sistema de reporte de información de extranjeros que se llama el CIDE, en donde ustedes, o yo que tenga un vínculo con un extranjero, se debe en principio inscribir, registrar, va a tener un usuario, es como un correo electrónico, y a través de esa página web puede empezar a enviar la información a Migración Colombia. Para nosotros esa información es de bastante utilidad, porque primero vamos a conocer de la presencia de esos extranjeros en determinado sitio y vamos a verificarlo, a chequearlo por una base de datos que está interlazada con la Policía Nacional, con Vigil y con Interpol, y en el evento de que esa persona de pronto tenga algún requerimiento internacional o nacional, pues es importante para nosotros y para ustedes tenerlo y establecer, y que no tengan de pronto en sus casas o en sus hospedajes o en sus empresas un ciudadano extranjero que tenga algún antecedente, que tenga algún requerimiento por una autoridad internacional o local, ¿no? ¿Qué acarrea el tener un extranjero trabajando o viviendo en su casa, pues sin las debidas licencias? Yo ahorita menciono la norma que establece la obligación y seguidamente menciono la norma que establece la sanción y la entidad que tiene la competencia en Migración Colombia, y lo hacemos a través de un proceso administrativo que implica una vinculación al dueño o representante legal de la empresa
también da la opción de unos descargos, pero a lo último sale un acto administrativo y ahí se define si se sanciona y el valor de la sanción por cada extranjero que se encuentre irregular o que sea admitido sin el lleno de los requisitos legales. Ya ahorita lo vamos a mirar en la parte de verificaciones, pero frente a la pregunta de la señora, pues es claro desde ya entrada que si se presenta con la sola cédula de extranjería, esta persona podría estar en una ingreso y permanencia irregular. Entonces la idea es que sea direccionado hacia Migración Colombia. ¿Qué estamos nosotros haciendo ahorita con las diferentes entidades, especialmente las de frontera, con las empresas de transporte terrestre? Se les está dando a conocer la norma migratoria y se les está recabando que no deberían vender tiquetes ni terrestres ni aéreos a ciudadanos extranjeros que no presenten el pasaporte y el sello de Migración Colombia, ¿sí? Que esté regular. Entonces hay una obligación que le dice a las empresas de transporte terrestre, aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, que para vender un tiquete a un ciudadano extranjero o para salir del país o moverse internamente, el mismo debe tener un ingreso regular, o sea, autorizado por Migración Colombia. ¿Sí? Y si lo venden así y los transportan sin ese requisito, nosotros les estamos colocando unas sanciones bastante altas, porque definitivamente, pues no es que queramos nosotros estar sancionando a todo el mundo, pero primero hacemos estas socializaciones como un elemento más persuasivo, más de capacitación, pero definitivamente también tenemos una obligación de hacer cumplir la ley, ¿no? Y si esas fueron las competencias que nos establecieron a nosotros en este decreto 4062, que fue el primero que mencioné, pues tenemos una obligación también de hacerla cumplir. Entonces eso es lo que se hace en control migratorio. Como les decía, este proceso de control migratorio va encauzado a revisar el cumplimiento de los requisitos de un extranjero. Entonces yo les mencionaba que hay dos formas de entrar al país. Una, los que no requieren visa consular porque nuestra política no lo fija, entonces entran con un permiso que damos nosotros, ¿sí? Y ya los voy a mencionar. Y los que requieran visa, pues debe tenerla estampada y ahí el oficial de migración la verifica y la estadía de ese extranjero es de acuerdo al tiempo autorizado en esa visa. Entonces los que no requieran visa de entrada al país, nosotros damos unos permisos de ingreso y permanencia que los denominamos PIPs. Nosotros otorgamos estos 8 tipos de permisos de ingreso y permanencia y son prorrogables, o sea, unas prórrogas o una extensión de estos primeros 90 días, casi que por otros 90 días para que siga haciendo la misma actividad. Los permisos de ingreso y permanencia, como digo, se otorgan en los puestos de control migratorio aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. En principio por 90 días. Allí se define la actividad que puede hacer el ciudadano extranjero en el país, de acuerdo a lo que él le manifiesta al oficial de migración. Son 8 tipos de permisos. El primero es para las personas muy importantes que vengan, por decir algo, en el tema de ayer, de acompañamiento a la firma de la paz. Entonces, de entrada, nosotros le ponemos un PIP al presidente o a toda su comitiva, porque se considera que es una persona muy importante, ¿sí? El PIP2 para los que vienen a estudiar, a adelantar programas no regulares, o sea, que no superen un semestre académico y que no den un título profesional. Vienen muchos extranjeros a estudiar idiomas a universidades como la Nacional, la Pedagógica. En principio, si es de una nacionalidad que no requiere visa, nosotros le otorgamos 90 días. Corea del Sur no requiere visa, Corea del Norte sí. Entonces, si viene un ciudadano de Corea del Norte y no trae la visa, no lo podemos dejar entrar. Si viene un ciudadano de Corea del Sur a estudiar español en la Universidad Nacional, nosotros le dejamos ingresar y le damos 90 días con un PIP2. PIP3, tratamiento médico. PIP4, que tiene un proceso judicial, un proceso administrativo. Y PIP5, el que más otorgamos, el que más damos, es el de turismo. En Colombia la norma migratoria define el turismo como descanso y esparcimiento. O sea, el extranjero que le damos PIP5 solo puede hacer esto. Solo puede estar descansando, solo puede estar conociendo, tomando fotos en la playa o en Monserrate, no sé, por aquí yendo a conocer, pero no puede estar, por decir algo, en un cultivo de flores, ¿sí? No puede estar detrás de un mostrador en un local, no puede estar en una obra haciendo trabajo de construcción, porque eso ya no es turismo, ¿no? Eso ya no es turismo, y nosotros lo tenemos bien definido. El PIP7, personas que vienen y no hay una vinculación laboral ni hay una remuneración, pero vienen a hacer como unos acercamientos comerciales, ¿sí? Viene a participar en una entrevista, viene a participar en un proceso de selección, tiene una expectativa de trabajar, todavía no se ha concretado ese hecho o no puede empezar a trabajar, porque si va a trabajar requiere una visa. Sin embargo, él lo manifiesta desde la entrada que viene a unas entrevistas o viene a unas actividades
que implican ir a una empresa y estar de pronto en algunas reuniones. Si no hay remuneración ni vínculo, le damos un PIP 6, para que no vaya a tener problemas si le damos un PIP 5, ¿no? Porque si le diéramos un PIP 5 y le encontramos en una empresa, en una entrevista o allá en una charla, recibiéndolas o dándolas, entonces esta persona sería sancionada porque tenía que haber ingresado con un PIP 6. PIP 7 es un permiso técnico especial cuando una empresa necesita un técnico para reparar una máquina que nadie lo puede hacer en Colombia, es una máquina china o una máquina de otra empresa alemana, entonces traemos un técnico, trae las empresas un técnico y le damos nosotros un PIP 7. PIP 8 son para los tripulantes de los medios de transporte y PIP 9 es para aquellas personas que van a hacer tránsito por Colombia. Los que más utilizamos nosotros o más otorgamos es el PIP 5, ¿no? El PIP 6 también en un porcentaje menor, pero los que más otorgamos es el PIP 5. Una persona sí puede entrar a un PIP 3, tratamiento, o PIP 2, estudio, o PIP 4, proceso judicial administratorio. Esto lo tiene cada oficial de migración en cada cubículo. Tiene la fecha, tiene este avioncito, este es el tipo de puerto que sería aéreo. La I es inmigración, o sea, entrada al país. Tiene entonces, aquí vamos a colocar el número del funcionario, el carnet del funcionario que lo atiende, y en esta parte también a la luz ultravioleta pues genera esta reacción, ¿sí? Entonces aquí lo más importante es tener en cuenta esta fecha, la fecha. A partir de esta fecha que uno ponga acá, corren los 90 días calendarios. El día que esté acá es el primer día de ingreso de ese ciudadano extranjero. Ese es el primer día, y ahí, pues por lo general aquí le vamos a colocar los días autorizados que son 90. Como les decía ahorita, esta es la fecha, aquí le vamos a señalar en esta casillita el tipo de permiso, va del 1 al 9, entonces por lo general marcamos el 5 si es turismo, o el 6 si viene a un tema de entrevistas o una actividad no remunerada, pero que implica que va a estar como en una gestión empresarial. De gobierno y considerando la apertura de la frontera, creo que ustedes supieron que por disposición del gobierno venezolano la frontera estuvo cerrada durante casi un año y fue abierta recientemente, ¿no? Hay unas zonas de integración fronteriza, o sea, zonas de libre tránsito tanto de colombianos como de venezolanos, que implica que como somos países vecinos y allí tenemos familiares en un lado, necesitamos estar entrando y saliendo, entonces tampoco tenemos que estar a toda hora sellando en un lado y en el otro. Entonces permite que nosotros vayamos de un lado al otro sin hacer el tema de la migración, pero esa zona de integración fronteriza está delimitada, o sea, es hasta ciertas partes, ¿no?, del territorio nacional. Entonces en La Guajira es solo hasta Maicao, en el norte de Santander, el área metropolitana de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia y Puerto Santander, en Arauca es solo Arauca y en Bichás, Puerto Carreño. Los ciudadanos de esas zonas pueden estar entrando y saliendo ahí sí con su cédula y diligenciando esta tarjeta que es una tarjeta de control fronterizo que regula y administra Migración Colombia en esa zona de integración fronteriza. Solo pueden entrar hasta ese sitio, y ahí pueden hacer actividades de comercio, pueden hacer actividades ahí, no creo que no se permiten actividades laborales. Es que todo es venir, de pronto comprar algún artículo, algún producto y regresar, pero los colombianos también podemos en alguna parte de Venezuela, en los países, las ciudades cercanas, también podemos pasar a San Antonio de Táchira y a otros municipios que quedan ahí cerquita, pero no nos podemos entrar hacia Venezuela si no nos presentamos al SAIME a que nos selle y nos autorice la entrada allá. Entonces, los que estén en esta zona de integración y básicamente diligencia en esta tarjeta, y este no es un formal ingreso al país, es un ingreso de paso nomás, transitorio, ¿sí? El ciudadano extranjero, especialmente los venezolanos, que se quiera ingresar ya y salir de estos municipios o de estas ciudades que yo mencioné, ya requiere tener un pasaporte, sellar en el SAIME, o sea, sellar en la autoridad venezolana y luego presentarse a Migración Colombia para que nosotros también autoricemos la entrada. Entonces, este es el pasaporte actualmente venezolano, ahora está cambiando uno de carátula azul. Aquí debe traer el sello de salida del SAIME y aquí le colocaremos el sello de entrada de nosotros. El sello es el que les mostré ahorita, ¿no? En donde colocaremos entonces si entró por Maicao, las iniciales de Maicao, terrestre, y le autorizaremos en principio 90 días. Estos son modelos de cédula venezolana. Con esta cédula venezolana solo les es permitido el ingreso
en esos municipios que les mencioné y con esa tarjeta de tránsito que les mostré anteriormente, ¿no? Ya algunos decían que si podían entrar con una tarjeta de Mercosur. No, la tarjeta de Mercosur solo se la estamos dando nosotros a los nacionales de los países miembros de Mercosur, que en donde Venezuela pues desafortunadamente no está cumpliendo de manera recíproca los acuerdos, los tratados de Mercosur, y por ello el Estado colombiano, dentro de su política migratoria, determinó que ellos deben entrar con pasaporte, ¿no? Pero si se presenta un ciudadano acá con la sola cédula y esta tarjeta que yo les mostré ahorita, esta tarjeta de tránsito, esta persona está en ingreso y permanencia irregular, ¿sí? No puede estar aquí en Cundinamarca, en Bogotá, con este documento ni con la cédula, porque no está cumpliendo el requisito que está exigiendo el gobierno nacional de que es con pasaporte, y el pasaporte sellado tanto en Venezuela como en Colombia. Entonces, para saber si ese extranjero está irregular, le daríamos el sello de inmigración, y si ya se pasaron los 90 días y no tiene una prórroga, no tiene una visa, entonces ese extranjero se encuentra en permanencia irregular y debe ser informado a Migración Colombia. Esta es la tarjeta de Mercosur, se la estamos otorgando a los nacionales de Mercosur, pero de diferente a Venezuela. O sea, un ecuatoriano sí podría entrar con esta tarjeta, un argentino, un brasilero, ¿sí? Un uruguayo, con su DNI y con esta tarjeta. En esta tarjeta ponemos nosotros el sello de entrada y el sello de salida, la recogemos a la salida por lo general. Pero esta no se le está otorgando a los ciudadanos de Venezuela. A los ciudadanos de Venezuela se les está exigiendo el pasaporte. El proceso de extranjería ya es el proceso de control de los extranjeros durante su estadía. Básicamente está direccionado a los documentos que requiere un extranjero para estar en el país. El principal es la cédula de extranjería. La cédula de extranjería se le otorga a cualquier extranjero que tenga una visa que sea superior a 3 meses. El extranjero tiene una obligación de ir a Migración Colombia, presentarla, registrarla, y como consecuencia de registrar esa visa nosotros le damos una cédula de extranjería. La cédula de extranjería por lo general tiene la misma vigencia de la visa. Si la visa es de 2 años, la cédula de extranjería es de 2 años. Entonces ya nosotros hemos hecho control al ingreso, hemos facilitado, se requieren unos servicios para los extranjeros durante su estadía, que son esos documentos que les mencioné anteriormente, pero tenemos competencias para hacer verificación migratoria. Entonces la entidad tiene 2 procedimientos, y uno tiene la competencia para ir a revisar que se cumpla lo establecido en la norma migratoria, que la obligación que está en el decreto 1067 se esté cumpliendo, y si se incumple tenemos competencia, podemos hacer un procedimiento administrativo para sustanciar los actos administrativos que terminarán con la imposición de la sanción conforme a como está reglamentado actualmente las sanciones a quienes incumplan la norma migratoria. Entonces, dentro de las actividades de verificación, nosotros vamos a revisar el tema de los extranjeros con ocasión de unas quejas que nos lleguen contra extranjeros, con la información que nos llega por otras autoridades que nos dan cuenta de la presencia de un ciudadano extranjero. Entonces, la idea es que nosotros lo vayamos, lo revisemos, establezcamos su situación migratoria y de acuerdo a ello le impongamos la sanción que corresponda. Nosotros también podemos ir a hoteles, a empresas, a instituciones educativas, públicas y privadas, y en general a toda entidad o revisar a cualquier situación de persona natural o jurídica que de una u otra forma tenga vínculo o relación con ciudadanos extranjeros. En razón a esas verificaciones de campo que se hacen en patrullas migratorias con oficiales de migración que están debidamente identificados, tienen carnet de identidad y deben salir con una orden de trabajo, nosotros podemos llegar a cualquier persona natural o jurídica donde tengamos alguna información que tenga algún vínculo o ha contratado o ha facilitado o admite a un ciudadano extranjero. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a revisar el cumplimiento de la norma migratoria. Si es un hotel, le vamos a requerir para que nos informe si está reportando la entrada y la salida de extranjeros, especialmente de extranjeros, no de colombianos, ¿sí? Si es un hospital y admitió en el servicio de urgencia o hospitalización a un ciudadano extranjero, lo debe reportar a Migración Colombia, y si no lo hizo por el medio que Migración estableció, pues entonces ahí habrá una novedad o un hallazgo con responsabilidad administrativa para iniciar un proceso administrativo. Si es una empresa, las empresas deben admitir extranjeros o contratar extranjeros solo por la presentación de la visa de trabajo. Entonces, en una empresa que se va a requerir el listado de extranjeros que puedan estar ahí trabajando por esa empresa, lo mira uno de la nómina o de la información previa que nosotros tengamos, y vamos a exigir de ese trabajador o de ese empleado que tenga una visa de trabajo y una cédula de extranjería
y que haya sido reportada a Migración Colombia que empezó a trabajar. Si se retira, hay 15 días también calendarios para informar el retiro de ese trabajador extranjero. Si no se está cumpliendo alguna de esas tres cosas que yo le mencioné, el informe tendrá una novedad, hallazgo con responsabilidad administrativa para un proceso administrativo. Pues la visa que tenga ese extranjero debe ser visa para trabajar con esa empresa. No puede ser una visa de una empresa A y el señor está trabajando en una empresa B. No, tiene que haber sido pedida, solicitada y tramitada por ese empleador. Pues ese empleador también tiene una obligación de sufragar los gastos de regreso de ese extranjero. Si lo hizo venir de otro país a que de trabajar acá, lo tiene que también ayudar a regresar a su país de origen. Entonces, si estaba acá y no lo hizo venir, puede ser que de pronto ahí ya la responsabilidad de regresar no le quepa tanto, ¿no? Pero si lo hizo venir al país y luego se rompe el vínculo laboral y lo va a dejar aquí como a su suerte, tampoco es así, ¿no? También tiene una obligación de ayudarlo a regresar a su país de origen. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en el proceso de verificación, revisamos el cumplimiento de la obligación migratoria y en el proceso de sustanciación, con los informes que rinden los oficiales de migración, se inician las actuaciones administrativas para terminar en una sanción. Entonces las sanciones o las faltas migratorias están consideradas o clasificadas en faltas leves, que es la que comete el ciudadano extranjero y puede terminar en una sanción de multa, ¿sí? El ciudadano extranjero que no cumple unas obligaciones que están en la norma migratoria. Las sanciones luego vienen moderadas, más que todo es personas naturales o personas jurídicas que contraten o admiten o vinculen extranjeros. Terminan en una multa que van de 1 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada extranjero que se admita o se contrate o se vincule sin el lleno de los requisitos legales. Las faltas también para el ciudadano extranjero se pueden clasificar en graves y dan lugar a deportación, y para el ciudadano extranjero también pueden incurrir en faltas gravísimas y dan lugar a expulsión. Entonces son los 4 tipos de falta que tienen que estar clasificadas en la norma migratoria: falta leve, falta moderada, falta grave y falta gravísima. La falta leve da multa de medio a 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La falta moderada es multa de 1 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La falta grave da deportación, la falta gravísima da expulsión. Esas 2 últimas faltas solo se le aplicarán a ciudadanos extranjeros por el incumplimiento de la norma migratoria. Entonces, esta era la norma que yo les mencioné ahorita y de las cuales quise resaltar para esta reunión. Esta es el decreto 1067. En este artículo establece una obligación en este sentido: toda persona natural o jurídica que vincule, contrate, emplee o admite a un extranjero mediante cualquier modalidad, en especial relación laboral, cooperativa civil, que genere un beneficio debe que el extranjero le presente una visa, que tenga una cédula de extranjería y reportar vinculaciones de vinculación dentro de los 15 días calendarios siguientes al hecho. O sea, apenas empieza a trabajar y apenas se retira. ¿Por qué medio? Por un canal que llaman Siria. Anteriormente se hacía por carta, pero ya el sistema de carta, y para evitar que tengan que desplazarse hasta los centros facilitadores y todo lo dispendioso que puede ser, entonces se implementó esta plataforma Siria, que es una plataforma virtual a través de la cual se puede hacer el reporte. Una responsabilidad de contratante, como les comentaba ahorita, que tiene que sufragar los gastos del extranjero, ¿sí? Y de su familia dentro de los 30 días calendarios siguientes a la terminación de ese vínculo laboral. Servicios de hospedaje. Aquí entonces también se extiende el tema del control a todos los lugares que prestan servicios de hospedaje y campamentos de cualquier modalidad, hostales, pensiones. Y aquí hay otro parágrafo de ese mismo artículo, y ya involucra a propietarios, administradores de inmobiliaria, fincas, apartamentos, casas o inmuebles que arrienden o presten servicios de hospedaje y campamento en cualquier modalidad a extranjeros. Deben informar a Migración Colombia por escrito o por el CIRE dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber realizado la entrega formal del inmueble a las autoridades migratorias, sea Migración Colombia. Entonces, si alguien arrienda un inmueble, una habitación, una pieza a un ciudadano extranjero, lo debe comunicar. ¿Qué pasa si no se hace? Pues cuando nosotros hagamos unos procedimientos de control que tenemos pendiente de realizar e identifiquemos sitios, casas, lugares donde hayan extranjeros y que no se haya cumplido este requisito, pues nosotros tendremos que iniciar un proceso administrativo que terminará en una multa al dueño de esa casa, ¿no? O al administrador por incumplimiento de esta norma, ¿no? ¿Qué debería exigirle el dueño de un inmueble a un extranjero? Primero debe hacer firmar un contrato, ¿no? Y sacarle como la copia del documento de identidad que él tenga.
Si es la cédula de venezolana nomás, este extranjero está en permanencia irregular. Yo no les estoy diciendo que no les arrienden, porque eso ya lo hace cada uno de ustedes. Eso de la prestación del servicio, eso ya es el negocio que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Pero sí le debe informar a Migración Colombia, porque entonces ya ustedes salvarán ahí cualquier responsabilidad indistintamente de que él esté regular o irregular. Gracias. De que él esté regular o irregular. El tema y por el cual sancionaríamos nosotros acá, más que todo es por por no informar, ¿no? El otro asunto que de pronto se puede complicar es cuando uno lo hace de buena fe. Cuando yo lo hago de buena fe, la sanción es administrativa nomás, ¿sí? Pero cuando yo tengo extranjeros y los oculto y lo hago de mala fe, con dolo, como que no quiero que las autoridades sepan que tengo extranjeros ahí ya hay otro tema y es más delicado, ¿no? Que eso puede convertirse en tráfico de migrantes. Y el tráfico de migrantes ya es de orden penal, es un delito, ¿no? Entonces ocultar o facilitar la entrada o la salida de extranjeros a un país y ocultarlos o moverlos o tener beneficio de eso, puede llegar a considerarse tráfico de migrantes y eso ya es del campo penal. Entonces puede llegar a ser la persona judicializada o vinculada a un proceso penal por posible tráfico de migrantes. Muy bien, es bien diferente que yo por decir algo le arriende a una familia venezolana y yo lo haga de buena fe y les esté cobrando un arriendo y todo eso, y si le tengo que informar a migración me informe o le permito que ellos hagan los controles que tengan que hacer, a que yo tenga un grupo de venezolanos que no quiera que nadie se entere que los tengo ahí y los tenga ocultos y cuando vaya a migración a hacer una revisión entonces le digan que no y que no tenemos nadie, los nieguen y después se establezca que sí están ahí. Entonces esas dos cosas son bien diferentes. En el caso de que la caso sea desconozca esta ley, ¿qué procedimiento se sigue? Es lo que yo le decía ahorita, la idea de venir a estas charlas es para que ustedes le ayuden a difundir y a que todo el mundo la empiece a conocer, porque las normas migratorias están publicadas en el diario oficial y son de obligatorio cumplimiento y si el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, ¿no? Entonces están publicadas desde el 2000, desde que fue publicado el decreto 1067 estuvo en el diario oficial cumpliendo el principio de publicidad o de vacancia judicial de 2015 y a partir de ahí es de obligatorio cumplimiento. Entonces nosotros vamos a ir por liderazgo a hacer unas verificaciones y vamos a llegar a algún sitio. Si esperaríamos nosotros que nos faciliten la verificación de las personas que estén ahí, de la situación de los extranjeros porque están en el marco de nuestras competencias. Si se pone obstrucción, si se dificulta, si no se suministra la información, Migración tiene también procedimiento de competencia para iniciar procesos por uso, por renuencia a facilitar la información requerida. Pero adicional a ello puede también en un momento dado generar un informe para tratar a ver si hay un ocultamiento de extranjeros con algún beneficio y posible situación de tráfico de migrantes, ¿no? Entonces la sugerencia o la recomendación es que se difunda esto a la mayor cantidad de personas posibles porque pues dado que desde aquí, desde esta calidad nos participaron, nos comentaron de la problemática o de la situación de la presencia de ciudadanos extranjeros, nosotros tenemos una obligación de venir y hacer unas verificaciones a empresas, a hoteles si los hay, o a sitios o a inmuebles o a casas de ustedes, de muchos de ustedes, y que de un momento dado tienen extranjeros, pues deben entrar a cumplir esta parte de la ley migratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron para que hay que pasar una carta de migración? Sí, hay que hacer un reporte de migración, en principio no es tanto por una carta, sino por un sistema de reporte que está por internet. Y ustedes se inscriben, se registran, lo tienen un usuario y usted manda los datos del extranjero por ahí. Ahí cumple esta parte de la obligación, y ahí ya por decir algo, usted no tendría por qué ser sancionado por eso. Ya nosotros revisaríamos el extranjero y si él está con la sola cédula venezolana, pues está en ingreso y permanece irregular y ahí miraremos nosotros qué sanción le colocaremos a él, al extranjero. Pero necesitamos esa información para poder hacer el control. Por ejemplo, lo dije y lo repito, el control lo hacemos todos, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de extendernos hasta allá, pero la norma migratoria así como que les pone esa obligación a todos y cada uno de nosotros que tenga un vínculo con un extranjero, ¿sí? O una relación, y ahí esperamos nosotros que llegue la información adicional, como les comentaba ahorita, esta información viaja y es revisada por las bases de datos nuestras, todo lo que hacemos en control migratorio cuando un extranjero ingresa, en extranjería, o lo que hacemos en verificación con los reportes que ustedes dan, porque hay mucho extranjero que no entra y no lo revisamos en el control, nos ingresó por la trocha, nos ingresó sin hacer sellar, ¿sí? Entonces, está allá en Colombia, pero no fue chequeado si tiene antecedentes o no, porque no se presentó oficial de migración por el lugar que tenía que hacerlo.
Cuando usted lo esté reportando, nosotros le estamos chequeando base de datos de Interpol y de antecedentes judiciales. Yo tengo una pregunta, digamos ahí yo pues conozco a alguien que están sellados pero con pues el pasaporte y tienen pues como permiso para estar por el Sí, tiene un ingreso regular y una estadía regular para actividades de turismo, no puede trabajar, ¿no? Y si se le va a vencer ese permiso, esos 90 días, si todavía están vigentes, tiene que ir a Migración Colombia y le damos a otros 90 sin que pueda trabajar, ¿no? Si quiere trabajar, requiere ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, el grupo de visas y pedir una visa de trabajo. El no hacerlo le trae una sanción a él, ¿sí? Pero si usted por algo lo arrendó o lo tiene trabajando, ahí sí ya usted tiene una responsabilidad por arrendar y por no informar a Migración Colombia. Si es que le arrienden, es por no informar, como dice acá. Pero si es que lo contrata, tiene que pedirle la visa, tiene que exigirle la visa. Y la visa debe ser de trabajo para la empresa que usted tenga, o si es una actividad ya de empresa unipersonal, pues entonces así lo especificarán en el contrato. Pero usted no lo puede contratar sin visa, porque ahí entonces usted también tiene una responsabilidad. ¿Sí? Y a lo último nos interesa es que nos llegue la información para poder ser registrada y ser chequeado ese extranjero, y eso es seguridad para usted y es seguridad para el Estado colombiano. Y esa es la tarea y esa es la información que le interesa a Migración Colombia recibir y verificar diariamente. Entonces la primera pregunta de que cómo se hace el reporte, anteriormente lo hacíamos por carta, pero obviamente todo evoluciona, entonces ya tenemos que también pasar a la siguiente fase, y es el tema de hacerlo vía web. Entonces hay un sistema de información de reporte de extranjeros que se llama el CIDE, en el cual ustedes acceden a la página de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, van a un banner CIDE, y aquí en este ítem de CIDE aquí encuentran muchas cosas de interés de Migración Colombia, ¿no? O sea, ahí a una verificación o una situación de un hostal, de un negocio, de un local, un establecimiento público, por decir algo, y ustedes hacen sus actividades de inspección, vigilancia y control y pueden hacer sus sellamientos, y nosotros encontramos que hay 5 venezolanas en permanencia irregular trabajando allá. Entonces esas van a ser conducidas para la medida migratoria, pero nosotros le haremos un proceso administrativo al dueño del establecimiento que está facilitando, permitiendo que ciudadanos extranjeros estén trabajando, por decir algo, en un bar o en un local de esos sin el los requisitos legales, ¿no? Y que no hayan reportado a Migración Colombia. Entonces, pues ese tipo de acciones son bastante buenas porque son articuladas e interinstitucionales y permiten que cada entidad coloque la sanción dentro del marco de su competencia, ¿no? Una pregunta. Sí, señor. Yo soy venezolano, ¿sí? Sí. Yo nací en Venezuela y todo. Ya tengo nacionalidad colombiana. Tiene la doble nacionalidad. Sí. ¿Y cómo adquirió la nacionalidad? Por parte de padre y madre colombianos. ¿Son colombianos? Sí. Ah, los dos son colombianos. Sí, entonces usted la norma de migración no le aplica. La ley de, vea, este caso es bueno, vea, él tiene su cédula venezolana. Efectivamente, él nació. Son una sola cédula para todos. ¿Nació en qué No sitio? viene- ¿Nació dónde? San Antonio del Táchira. Esa no viene como la de Colombia. San Antonio de Táchira. En ambos documentos debe decir que nació en el mismo lado. El error que cometen es que dice que nació en San Antonio de Táchira y luego salen con una esta diciendo que nació en Cúcuta. No puede haber nacido en dos sitios diferentes, ¿no? Llega y nació. O si está es porque está Alguna de las dos está mal creada, alguna de las dos en registro de nacimiento fue presentada con información falsa, ¿sí? Él ya la norma de migración no le aplica. Él tiene su cédula venezolana y ya él se me identifica a mí como venezolano. Luego seguidamente me saca la colombiana, ya la competencia de Migración Colombia para imponer multas, deportaciones, expulsiones se perdió. La obligación de ustedes, por decir algo, si le arrendaron a él, también se desaparece porque se reporta solo los ciudadanos extranjeros que no tengan la nacionalidad colombiana.